Muy buenas amigos de YouTube, bienvenido al canal de Mundo Agrícola otra vez. Aquí queremos tocarle un tema muy importante para todo productor del agro, las boquillas, importancia, tipos y demás, porque a veces nos enfocamos simplemente en el producto que debemos aplicar, pero cómo este llegue al cultivo, al control de plagas, es básicamente tan esencial como el producto en sí. Así que le invito a que se queden con nosotros y disfruten del contenido. Así que comencemos. De vuelta aquí, amigos. Recuerden, hoy vamos a hablarle de boquilla. Queremos ir por un viaje sobre materiales, importancias, usos y demás. Para eso tenemos una compañía muy especial desde Cirfran, empresa a la cual nosotros representamos aquí en República Dominicana. Cirfran es una empresa española, se encuentra en Monforte del Cid, se dedica a básicamente fabricar todo lo que necesitas en tus equipos de fumigación y especialmente boquilla. Aquí le damos la bienvenida a nuestro amigo Francisco Romani, es el encargado de toda la parte de exportación, lleva todo el mercado de exportación de Cirfran, así que quiero darle paso a él para que empecemos con este contenido y bueno, desarrollamos este increíble tema importante para nosotros los agricultores. Buenas tardes amigos, buenas tardes Francisco. Como bien comentábamos, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante a la hora de tratar nuestros cultivos, a la hora de fumigar, que es la boquilla. La boquilla tiene como función principal proyectar el producto que queremos aplicar al cultivo o planta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una parte muy importante, bajo mi punto de vista, por qué no decirlo, la más importante a la hora de la fumigación. Podemos tener el mejor producto, podemos tener el mejor equipo de fumigación, pero si no aplicamos con una buena boquilla y que sea la correcta, el trabajo será perdido. Y en ese sentido, ya vemos la importancia que tiene el saber utilizar la boquilla idónea para lo que necesitamos. Si seguimos en esa misma línea, ya una vez como agricultor, ¿qué dudas no pueden surgir a la hora de saber, por ejemplo, si voy a aplicar un herbicida o voy a aplicar un producto químico? ¿Hay diferencia entre estos tipos de boquilla, entre una y otra? Sí, un problema que se puede encontrar el agricultor a la hora de elegir boquilla es que en el mercado la cantidad de boquillas que podemos encontrarnos es prácticamente infinita. Nos encontramos formas, colores, materiales, nos encontramos un sinfín de dudas que nos pueden surgir. Entonces vamos a tratar primeramente el tema de... Bueno, podemos entrar al tema de los materiales. Entonces, según todo eso que tú me dices, en base a mi experiencia, yo he ido a muchos agroservicios. Hasta los colores de la boquilla tienen un significado. Sí, siempre. Toda diferencia que veamos en una boquilla siempre tiene un significado detrás. Un significado distinto. Y entonces, tocando eso de una vez, ¿qué materiales, cuando tenemos esa diversidad, de cuáles materiales se hacen la boquilla? Bueno, vamos a tratar en primer lugar del material que nos podemos encontrar en una boquilla, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una distinta muestra de boquillas que podemos encontrarnos en el mercado. En primer lugar, una boquilla, en este caso de latón, que sería regulable. Ya tendríamos un material, el latón. Otro material podría ser el plástico, una boquilla 100% plástica, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, espero que se aprecie bien, una boquilla cerámica, ¿de acuerdo? Vemos un cuerpo plástico, pero un corazón cerámico. Aquí el ejemplo se vería mejor. Una cerámica, que generalmente suele ser de color rosa, aunque también se puede encontrar de color blanco, ¿de acuerdo? Estos son los tres materiales que trabajamos en la gama de Cirfran: latón o bronce, plástico o cerámico. ¿Y qué diferencia puede haber entre uno y otro? Muy bien. Aquí, dependiendo el producto que vayamos a utilizar, la máquina con la que vayamos a aplicar o el presupuesto que tengamos en boquillas, elegiremos uno u otro. En primer lugar, y más económico, nos encontramos el plástico. ¿Cuál es su ventaja? Pues como decía, es el material más económico. El hándicap más importante, que dura menos, ¿de acuerdo? Al ser un material blando, el producto le va afectando más en el orificio de salida, la degradación es más rápida y por lo tanto la boquilla tiene una vida útil inferior, ¿de acuerdo? Seguidamente nos encontraríamos con el bronce, digamos sería el siguiente escalón en cuanto a calidad.
un material superior, un precio superior, pero también una duración superior. Y como tercer punto, podríamos tener la boquilla cerámica, ¿de acuerdo? La boquilla cerámica es la que tiene el coste más elevado, pero es la que tiene una duración mayor en el tiempo. Esos serían los tres materiales. Entonces, yo viendo este pequeño ejemplo que tú tienes aquí, yo veo, vamos aquí a detenernos un poco. Tal vez yo soy un poquito ignorante en el tema, pero me gustaría que todo el mundo tenga idea de lo que estamos hablando. Yo estoy viendo esta boquilla, veo esta forma y veo esta. Si de forma breve pudiéramos llegar a una conclusión, para que yo pudiera utilizar estas que son así, como a modo triángulo, estas circulares y así sucesivamente. Muy bien. Ya habiendo tratado el tema de los materiales, ahora podríamos pasar a lo que sería el tipo de boquilla, ¿de acuerdo? Principalmente vamos a definir en dos grandes familias, para no diversificar mucho. Las dos grandes familias serían tipo cónico, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí un ejemplo, o tipo rajilla, abanico, espejo, herbicida. En cada país se le llama de una manera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de las dos grandes familias de boquillas, cónica y rajilla, abanico o como se le quiera llamar. Estos serían los dos grandes grupos. Y en ese mismo aspecto, Francisco, entonces, ¿qué tú me puedes decir del tamaño de boquilla? Una duda que me encuentro mucho cuando visito agroservicios, por ejemplo, y puedo estar en el mostrador, se acerca un agricultor y cuando le recomendamos una boquilla me pregunta, ¿esa boquilla puede darle a mi portaboquilla? ¿Esa boquilla va a caber bien en mi portaboquilla? Siempre. Todas las boquillas a nivel mundial, por suerte, tienen una medida estandarizada y cualquier boquilla puede introducirse en cualquier portaboquilla. Aquí traigo un ejemplo, por ejemplo, de portaboquilla Sirfran, ¿de acuerdo? Como veis, simplemente la rosca sirve para sujetar la boquilla y si probamos, ya sea bien una boquilla para aplicar abono líquido, perfecta, ya sea una boquilla de cono, queda perfecta, ya sea una boquilla de rajilla para la aplicación de herbicidas, perfecta también, ¿de acuerdo? Con lo cual, con tranquilidad, pueden elegir la boquilla que quieran, que el tamaño siempre es el mismo. Entonces, recalcando aquí, algo muy útil, entonces, yo viendo esto aquí, ya para yo decir que he aprendido algo, entonces, este tipo de boquilla para abono líquido. Esta es para abono líquido. Esta boquilla, digamos, no rompería la gota, lo que haría sería chorros de agua, pero no sería para un abono foliar, sería para un abono en suelo, a modo de riego. Ok, aquí lo que le llamamos el drench, parecido. Correcto, sería una boquilla drench. Exacto. Entonces, estas dos serían para herbicida. Herbicida. Por la forma. Exacto. Abono líquido. Y ya para la aplicación de agroquímicos o abonos foliares en planta, arbusto o árbol. Y esta también para la aplicación de productos químicos. Sí, esta sería la boquilla genérica que se utiliza en la punta de lanza, ¿de acuerdo? Y es una boquilla muy polivalente. Es una boquilla que se puede utilizar para herbicida, para agroquímicos, para abono foliar. Pero en equipo de manuales. Sí, realmente para equipos manuales. Lo bueno es una boquilla de bronce con una definición muy fina de la gota y que se puede graduar, ¿de acuerdo? Lo que conseguiremos con esta graduación es el ángulo de apertura del chorro, desde cerrado hasta lo más abierto posible. Entonces ya aquí, por si hay alguna duda con este tipo de boquilla que tenemos aquí, este tipo de boquilla la trajimos de muestra, pero se utilizan para este tipo de portaboquilla, que se utilizan básicamente en equipos con grupo de aire. Estos portaboquillas se llaman giratorios y son los que se instalan en los grupos de aire grandes, en los equipos grandes de 800, 1000, 1500, 2000 litros, ¿de acuerdo? Aquí podemos aplicar desde simplemente una pastilla cerámica, como vemos aquí el caso, hasta una boquilla plástica. Y ahí volvemos a lo mismo, donde tú dices que le cabe a cualquier portaboquilla. Como vemos, podemos quitar la boquilla y en su lugar podemos poner un disco
¿de acuerdo? Dado el caso, podríamos poner una de abono, vemos que tiene las mismas dimensiones, vemos que podríamos poner una de rajilla, mismas dimensiones, y simplemente la bloqueamos con la rosca, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de que todas las boquillas tienen exactamente el mismo tamaño. Bueno, seguimos aprendiendo. Entonces, si ya que vimos la forma, vimos los materiales, entonces la nomenclatura, el tema de los colores, ¿qué diferencia puede haber en que esta y esta, por ejemplo, es roja y esta es amarilla? Y vemos que esta es azul y esta es amarilla. Los colores, Muy bien. ¿qué nos puede ayudar eso? Los colores siempre nos van a indicar el caudal que nos da esa boquilla, ¿de acuerdo? Cada fabricante tiene su código de colores, entonces aquí podemos mostraros, por ejemplo, en el catálogo de Sirfran. Sí, este es un catálogo de Sirfran muy completo. Aquí estamos viendo, bueno, si vamos a tratar de, bueno, si buscamos una parecida. Sí, venimos en concreto a esta boquilla. Ah, ok. ¿De acuerdo? El catálogo siempre vais a poder descargarlo en la página de Sirfran, en www.sirfran.com, y con ese catálogo encontraremos estas tablas, que es la que nos atañen hoy. Aquí tenemos esta boquilla, se trata de una boquilla de origen italiano, ¿de acuerdo? Como vemos aquí es el color rojo, y nos bastará con venir a esta tabla, seleccionar nuestra boquilla, que en este caso es la roja, y aquí ver los diferentes caudales que tendremos con las diferentes presiones. Entonces, trabajando con una mochila manual, por ejemplo, que solemos trabajar a 4 bares, si nos venimos a esta boquilla roja, vemos que el caudal es 1.15 litros por minuto. ¿Que queremos aplicar más cantidad de producto? Pues nos venimos a una boquilla que podría ser azul o morada. ¿Que queremos aplicar una cantidad inferior? Pues ya nos vendríamos a la amarilla, ¿de acuerdo? Que a 4 bares daría 0.69. Aquí tendríamos la amarilla y aquí tendríamos la roja. Por lo tanto, como le comentaba a Francisco, los colores siempre obedecen al caudal que tiene dicha boquilla, ¿de acuerdo? El color es lo que nos orientará hacia el caudal que queremos utilizar. Y en ese sentido, yo en el campo me topo con agricultores que, por ejemplo, me hablan del tipo de fumigación, cono cerrado, cono abierto. Eso, ¿qué diferencia puede haber o por qué uno y por qué otro? Bueno, regresando al tema del tipo de boquillas, como he explicado antes, tenemos dos grandes familias. Yo, para aclarar bastante las dudas, generalmente recomiendo la de tipo rajilla o abanico cuando hablamos de aplicaciones sobre el suelo, ¿de acuerdo? Con una barra, con una lanza, pero siempre con el chorro dirigido al suelo. Cuando hablamos de una boquilla cónica, generalmente se utiliza para aplicación en planta, en vertical, no en suelo, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizarla si queremos aplicar, por ejemplo, un herbicida que se trata sobre el suelo, ¿de acuerdo? Le pondríamos esta boquilla, si se deja. Y aquí tendríamos la lanza preparada para aplicar herbicida, porque aplicaríamos al suelo, ¿de acuerdo? Y esto lo que haría sería una pared que barrería el suelo aplicando el herbicida. ¿Que queremos aplicar sobre un arbusto, sobre una planta, sobre un árbol? Simplemente desenroscamos el cabezal, ponemos la boquilla cónica y ya tendríamos el mismo equipo, pero con otra boquilla para aplicar, digamos, sobre la planta o sobre el árbol. ¿De acuerdo? Lo que hacen estas boquillas cónicas es proyectar el producto en forma de círculo. Okay. Lo que permite una cobertura más total, digamos, y dejarnos menos espacio por trocar. Entonces, me imagino que aquí hemos hablado ya, incluso con ayuda del catálogo, y hemos visto la nomenclatura de colores, tipo y demás. Y el tamaño de gota, entonces. Porque eso es importante y es fundamental, el tamaño de gota. Entonces, en ese aspecto, ¿qué tú puedes decir? El tamaño de gota es uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de fumigar, ¿de acuerdo? Nos encontraremos, digamos, con dos tipos de gota. La primera, que es la gota de fumigación, que
la microgota, lo más pequeña posible, y una gota más grande. Por ejemplo, si queremos aplicar un herbicida, tratemos el tema de herbicida, que es un producto muy aplicado. Tenemos dos grandes familias dentro del herbicida. Sistémico, Ajá. ¿de acuerdo? Y de contacto. Cuando queremos aplicar un sistémico, lo que nos interesa es que la gota esté el mayor tiempo posible sobre la hoja, para que actúe sobre el sistema radicular. ¿Qué buscaremos ahí entonces? Una gota lo más grande posible, porque no nos interesa la cobertura, nos interesa una gota grande que simplemente permanezca en contacto, Ok. porque la planta absorberá el herbicida y morirá. Si aplicamos un herbicida de contacto, es lo contrario. Lo que queremos es una gota más fina que haga una cobertura total. Entonces, a la hora de saber si queremos una gota fina o gruesa, primero tenemos que saber el producto que queremos aplicar. Exacto, si fuera por ejemplo un insecticida, si es de contacto o es sistémico también. Lo mismo. Lo mismo. Y entonces, ¿cómo yo controlo el tamaño de gota? ¿Con la boquilla o con la presión? El tamaño de gota se controla generalmente con la presión. Ok. A más presión, la boquilla, cuyo uso principal, cuya función es romper la gota, a más presión, la gota será más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, según el tipo de producto que queramos aplicar, pues como en un herbicida de contacto, escogeremos una presión más alta para que rompa más la gota y la cobertura sea total. En el tema de un glifosato, pues podríamos bajar un poco la presión, una gota un poco más gorda, que permanezca más en la planta. Perfecto. Ya vamos entendiendo un poquito mejor este mundo tan increíble de las boquillas de fumigación. Entonces, tocando todos esos aspectos, yo sé que es difícil, porque me imagino que el deterioro de una boquilla se debe a muchos factores. Hay productos que son más corrosivos que otros, incluyendo me imagino que si la boquilla es de cerámica o plástico, una se corroe más rápido que otra. Pero si tú pudieras, según tu experiencia, una guía rápida de yo en el campo, que no mido horas de trabajo ni nada de eso, de una boquilla. Si yo tuviera una plástica o una cerámica, ¿qué tú nos recomendarías los cambios? ¿Cómo nos los recomendarías? Ciclo, no sé, una vez al año, 2 veces al año. ¿Qué idea tú nos puedes dar en eso? Es una duda que le surge mucho al agricultor y es ¿cuándo cambiar la boquilla? Esta percepción debemos cambiarla porque el agricultor siempre ve un cambio de boquillas como un gasto. Un cambio de boquillas nunca es un gasto, un cambio de boquillas siempre es una inversión. ¿Por qué digo esto? Porque como hemos visto antes, una boquilla que debía aplicar 1,15, si está muy dilatada en el tiempo y el orificio se ha hecho mucho más grande, en vez de 1,15 podría llegar hasta 3. Con lo cual el gasto de producto estamos hablando del doble, simplemente por no invertir en un cambio de boquillas. ¿De acuerdo? Como decía Francisco, el tema de la duración de una boquilla depende de muchos factores. El tipo de producto que utilizamos, si la aplicación es manual o motorizada, la presión a la que trabajamos, influyen muchos factores. Lo que nos puede indicar cuál es el momento de cambiar una boquilla sería ver una calibración, por ejemplo. Aquí tenemos unos vasos que facilitamos con nuestras mochilas Sirfran, ¿de acuerdo? Que vienen ahí graduados. Entonces, cuando una boquilla es nueva, por ejemplo en un equipo manual, podemos trabajar durante 1 minuto con esa boquilla y ver qué cantidad de producto tiramos con esa boquilla durante 1 minuto. Un mes después, una semana después, según el uso que le hayamos dado al equipo, volvemos a repetir la operación. Con la boquilla vieja, volvemos a fumigar durante 1 minuto, siempre con agua, en vez de producto químico, siempre que sea posible, y vemos hasta dónde ha escalado la cantidad de producto. Si la cantidad de producto se ha disparado, esa boquilla estará para cambiar. Que la cantidad de producto sigue siendo la misma que al principio, esa boquilla todavía está operativa. Lo que quiero que quede claro es eso, que un cambio de boquillas nunca es un gasto, siempre una inversión. Bueno, en la agricultura básicamente todo es así, porque tenemos que saber que estamos luchando contra la naturaleza. Y la naturaleza es un simple insecto. Si no logramos el resultado que queremos con el insecto, el cultivo sufre. Y si el cultivo sufre, sufre nuestro bolsillo. Y todo es una cadena. Entonces, bueno, aclarando que tú haces, la boquilla, el cambio de boquilla, hay que verlo como una inversión, no como un gasto. Entonces, ya para ampliar un poquito más en el tema, según tu experiencia, y viajando especialmente por países de Latinoamérica, Perú, Guatemala, Dominicana, etcétera, ¿qué otra cosa o qué otra duda tú crees que sería bueno o qué tips tú nos puedes ofrecer para tener un conocimiento más pleno sobre el mundo de la boquilla, que no hayamos tocado, no hayamos abundado en él? Mis principales recomendaciones es que adaptemos siempre la boquilla, en primer lugar, al producto que queremos aplicar, para elegir un tipo de boquilla, pues ya sea una boquilla cónica,
una boquilla de rejilla. Otra duda es el tipo de equipo con el que aplicamos. Si aplicamos con un equipo manual, por ejemplo, podemos decantarnos siempre por una boquilla plástica, que es mucho más económica y el desgaste en un equipo manual no es muy significativo. Si trabajamos con un equipo de motor, ya sea una mochila motorizada, ya sea un equipo tractorizado, ya podríamos recurrir siempre a boquillas cerámicas, ¿de acuerdo? Que igual en los dos tipos tenemos con cerámica, tenemos la opción plástica y la opción cerámica. Y entonces, Francisco, ya para ir cerrando temas con todo este amplio conocimiento que ya vamos adquiriendo sobre el mundo de la boquilla, según tu experiencia, tu viaje que tú has hecho por países especialmente latinoamericanos como Perú, Guatemala, el mismo Dominicana, que ya has venido varias veces, ¿qué otros tips puedes ofrecernos? ¿Qué otra cosa tú crees que es importante que el agricultor, especialmente dominicano, sepa, que debe tener en cuenta a la hora de seleccionar la boquilla que busca? No sé, como la limpieza y demás. ¿Qué otro consejo tú nos puedes brindar según tu experiencia? Principalmente y puntos básicos sería aconsejar siempre la boquilla adecuada para cada uso, tanto en forma como en materiales y también en caudales, lo que nos permiten estas tablas, ¿de acuerdo? En segundo lugar, calibrar las boquillas frecuentemente, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos de las indicaciones. No nos excedamos en el tiempo de vida de una boquilla porque eso al final va a ser perjudicial para el bolsillo. Estaremos gastando dinero en un producto que realmente no hace falta, simplemente por no invertir en boquillas, ¿de acuerdo? Y entonces la inversión en una boquilla, o sea, el cambio de boquilla es una inversión, no es un gasto. Siempre. El cambio de boquillas nunca es un gasto, siempre es una inversión. Porque una boquilla nueva es menos producto aplicado y por lo tanto menos gasto en producto. Y más eficiente. Y más eficiente, exacto. No solo eficiente con el bolsillo, sino eficiente con el medio ambiente también. No olvidemos que estamos hablando de agroquímicos y cuanto menos contaminemos la tierra, pues mucho mejor para todos. Y por último, un pequeño consejo que la gente no tiene en cuenta. El tema de la limpieza en las boquillas es un pequeño consejo que quiero daros. Muchas veces las boquillas, por no haber utilizado filtros, por no haber hecho una buena disolución del producto, podemos encontrar con boquillas bloqueadas, ¿de acuerdo? La gente tiende a limpiarlas con un pequeño hierro, sí, introduce algo, un alfiler, unas llaves, no. Intentemos limpiarlas siempre, primero con agua, aumentando un poco la presión. Podemos limpiarlas también con un cepillo de dientes viejo, un tipo de cepillo, simplemente frotando. Ahí se meterán los filamentos y la limpiarán. Cepillos que no son metálicos. Exacto. Siempre cepillos de fibra. Exacto. O como último recurso, podemos incluso, se pueden desmontar, ¿de acuerdo? Y limpiándola con un poquito de agua ya conseguiremos eliminar esas impurezas. Pero nunca la limpiemos con productos agresivos, como puede ser una navaja, algo de hierro. Siempre con un cepillo de dientes. Y entonces, bueno, otra dudita que según todo lo que tú dices y que me gustaría tener en claro con alguna visita que hemos hecho. Entonces, si por ejemplo yo tengo un equipo de fumigación a presión, motorizado o con cuerpo de aire, de eso que utilizamos para fumigar mangos y demás. Entonces, pienso, no sé si estoy equivocado, que es mejor utilizar entonces aunque cueste un poquito más, pero una boquilla de cerámica. Sí. Siempre que se pueda, el bolsillo nos lo permita y podamos permitírnoslo, yo siempre recomendaría una boquilla cerámica. Y si es un equipo de todo manual, una mochila manual, entonces con una plástica, porque pienso que la presión y demás no afectaría mucho. No, en tema de caudal va a ser lo mismo. Y una boquilla plástica, como decía antes, el coste siempre va a ser menor. Y en el caso, como dices, de un equipo manual, que trabajamos entre 3 bares, 4 bares, generalmente no llegamos a 5, con una boquilla plástica sería más que suficiente. Bueno, Francisco, ¿qué más puedo decirte? Yo encantado siempre de que compartamos con la gente. Esperemos que les haya gustado el contenido, que lo hayan disfrutado. Recuerden, cualquier duda o inquietud nos la dejan en la caja de comentarios. A la vez, Francisco siempre está a disposición. Cirfran tiene su servicio al cliente, correo disponible en la página web, redes sociales para cualquier duda que ustedes tengan. Y lo invitamos a que le den like al contenido, que lo compartan, que nos sigan para poder seguir compartiendo con ustedes y llevándole entrevistas o conversatorios como este que son útiles para nosotros los agricultores de una forma didáctica y práctica. Así que de mi parte me despido. Espero que, les repito, que les haya encantado el contenido. Y Francisco, en una próxima visita esperamos tenerte y seguir compartiendo y que nos llene de conocimiento sobre este mundo tan magnífico e increíble y amplio como el de la boquilla de fumigación. Así que no sé qué más quiere decir a nuestro público dominicano. Un placer haber compartido con ustedes estos minutos, aquí en colaboración de mi amigo y socio Francisco.
Y como bien dice, cualquier duda que puedan necesitar, tenemos mucha información disponible siempre en la web de Sirfran, www.sirfran.com. Hasta la próxima, amigo. Un saludo.